muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, todo eso, pero en realidad también yo ya estuve en Costa Rica, así que es algo que también pongo en mi currículum cuando hablo en Argentina, porque sabemos, porque bueno, siempre las cosas son de ida y vuelta, y este cariño que ustedes generaron en mí y va y vuelve, ¿no? Como en la vida, ¿no? Y así que para mí también es algo muy importante en mi currículum que yo estuve en Costa Rica y que además seguimos en contacto a través de la escuela judicial y a través de las videoconferencias. Así que realmente es un placer poder volver a Costa Rica con este tema que voy a hablar, si aparece por esas cosas que a veces la tecnología funciona y todo. Y va a aparecer ahora el PowerPoint que bueno, nos va a acompañar, que es el de los puntos de encuentro familiar. Hace ya no me acuerdo, 2, 3 años cuando estuve, yo hablé de una idea que era un poco embrionaria, ¿no? El tema de los puntos de encuentro familiar que nacen, como siempre, como hablaba con algunas colegas, generalmente del fracaso, de la experiencia de fracaso que tenemos como jueces o como abogados, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de hacer. ¿Qué pasa cuando un régimen de comunicación no se cumple? Dictamos la sentencia y ¿qué hacemos? ¿Ya con eso nos quedamos contentos? Pensamos que, bueno, que la vía es ejecutar aún, digamos, en forma coactiva, violenta, ¿no? O puede haber otras posibilidades de cumplimiento mejores para los chicos y mejores también para los padres y mejor para la vida familiar. Es un tema inagotable, pero yo voy a hablar muy concretamente porque el tiempo es corto y quiero que se lleven algo. ¿Qué son? ¿Por qué tienen que crearse? ¿Y cómo? 3 preguntas apenas en las que vamos a hablar un poquito. Bueno, punto de encuentro familiar como herramienta de eficacia de la sentencia. Ustedes escucharon a la maestra de maestros, que es Aida Kemmelmacher, hablar de la eficacia. Y esto es obvio, ya hace más de 20 años Aida inauguraba el Congreso de Panamá, en el Congreso Mundial de Derecho de Familia de Panamá, con una conferencia sobre la eficacia de la sentencia. Pero ¿qué pasa que en Argentina, en Costa Rica, en España, en todos los lugares, los juristas estamos hablando de la eficacia? Yo podría decirles, bueno, vengo a hablar del punto de encuentro familiar porque descubrí, dadas mis fracasos como juez al no poder hacer cumplir las sentencias, que es importante que la sentencia se cumpla. Pero ahí me quedaría nada más que en lo jurídico. ¿Por qué es que todos estamos pensando lo mismo? Porque somos hombres y mujeres que vivimos en un momento social y cultural determinado. Estamos atravesados por el momento histórico. No es porque somos más vivos que los juristas de hace 40 años, que ahora se nos ocurrió a todos hablar de la eficacia. Entonces, yo creo que hay que interrogar al derecho, ¿por qué nos importa hablar de eficacia? Y ahí ya no me puedo quedar en recitar convenciones o recitar legislaciones. Tengo que ver el porqué de esas convenciones, la meta pregunta. A veces el derecho ha despreciado durante mucho tiempo la sociología y la filosofía jurídica y a veces así le va, ¿no? Grandes construcciones jurídicas que permitieron genocidios, será porque no nos preguntamos el porqué de la legislación. Así que yo quiero empezar por acá, por el principio, por la primera pregunta. ¿Por qué resulta de interés? Este hombre, ya que siempre hablo de proximidad y de mirada, ya muchos lo conocerán, a los que no se los presento, es un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, y bueno, las brasileras seguramente lo conocen mucho mejor que los hispanohablantes, pero igual este hombre tiene un montón de libros traducidos, por supuesto, al español. Es un tipo brillante, que sería el hermano sociólogo de Aida, podríamos decir. En cada profesión uno va viendo que en distintos lugares del mundo aparecen personas que después nos hermanamos, ¿no?, en las ganas de conocimiento. Claro, él dice el modernismo soberbio, pensando que estas estructuras jurídicas eran suficientes y libertad, igualdad y fraternidad, lo decíamos, lo declamábamos y se iba a cumplir, fracasó. También este posmodernismo conformista que dice, bueno, si hay una sociedad globalmente injusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sería bajándolo al derecho de familia? Y bueno, la sentencia no se cumple, ¿qué querés que haga? Yo ya hice todo, yo mi responsabilidad la tengo cubierta. Ninguna de estas dos. La postura que él llama posmodernismo de oposición al conformismo, es decir, no nos gustan las herramientas que tenemos, pero pensamos
que puede ser mejor. Hay otras herramientas. Y él habla del presente posible, al lado del presente fáctico. Esto es lo que... Ustedes, no sé si en los países de ustedes, pero en Argentina muchas veces se escucha una frase horrible, es lo que hay, ¿no? Los argentinos lo habrán escuchado. Es lo que hay. No, no es lo que hay. Lo que hay es la realidad fáctica. Pero al lado hay una realidad posible. Boaventura se inspira en el pensamiento de Walter Benjamin y los vencidos de la historia, ¿no? Este progreso que nosotros llamamos, que a veces se lleva puesto la vida de mucha gente, pero nosotros progresamos, sí, los que estamos acá bien vestidos. Mientras tanto hay desnutrición, mortandad infantil, chicas que son violadas, trata, pero bueno, el progreso, vamos hacia adelante, ¿no? Y Benjamin dice, ojo, porque el progreso no se construye sobre el sufrimiento de otros. Entonces, este posmodernismo de oposición del que habla Boaventura, como les digo, se opone a esta confianza ciega en la ley, en el recitado formal de derechos que después no se cumplen y también al reconocimiento de la ausencia de materialización de derechos sin más, y dice, propone esta sociología de las ausencias. Vamos a rescatar otros saberes, una ecología de saberes. No hay una sola ciencia, la occidental, soberbia. Hay muchas formas de ser. Él, bueno, se inspira. ¿Dónde están los brasileros? No están ahora acá los brasileros, pero sí, acá estás. Se inspira, bueno, la tesis doctoral es sobre una favela de Brasil que él llama Pasarga, da un nombre de fantasía, y dice acá hay, ante la ineficacia de las normas jurídicas del derecho del asfalto, le llama él, del derecho estatal, esta sociedad, este grupo social se ha organizado con estas normas y las tiene que hacer eficaces porque no tiene otra posibilidad, porque acá el derecho del Estado no penetra. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para vender una casa, una pequeña, digamos, construcción, si obviamente no hay registro, no hay otras cosas? Entonces él dice, vamos a construir un presente posible con esta ecología de saberes. Hay muchas formas jurídicas, pluralismo jurídico, etcétera, y tenemos que aprender unos de otros. Por eso, volviendo a los puntos de encuentro, no es copiarnos de lo que hace España, de lo que hace Francia, tenemos que construir nuestro propio modelo. El argentino tampoco va a ser el costarricense, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y esto lo dice un español cuando prologa una de las obras de Boaventura. Dice, claro, lo que recién hablábamos con Ana, ¿cómo sentir la necesidad de analizar procesos nuevos si no se desea que existan procesos nuevos? Si estamos tan cómodos en este proceso, porque total yo tengo una buena casa, me vengo a Costa Rica, me puedo vestir bien y bueno, no siento la necesidad de que la sentencia sea efectiva, podría ocurrir. Sin embargo, solo cuando esta necesidad de crear nuevos análisis es realmente sentida es cuando se busca crearlos. Tiene que partir de la necesidad especial de ver el sufrimiento concreto de esas sentencias que se incumplen y de verlo, asumirlo como un deber propio. Esto, demostrar que hay alternativas y que son mejores que lo que existe. Un poco con lo que terminaba recién Aida su exposición, ¿no? Demostrar que hay alternativas y que son mejores que lo que existe. Bueno, esta es una alternativa, los puntos de encuentro familiar. El fundamento metajurídico, ahí está, la Boaventura de Sousa Santos, también otro español que dice, construyamos una idea de justicia, no desde la idea abstracta, sino desde la experiencia de injusticia. También se basa en el pensamiento de Benjamin, obviamente, pero él construye, tiene su tratado de la injusticia, que dice, hay una justicia distributiva, por supuesto una retributiva, pero también existe esta justicia de la que habla también Aida, ha hablado de la justicia restaurativa, etcétera, que es una justicia que parte de la experiencia de justicia, del sufrimiento individual, de esa madre o ese padre que no puede ver a su hijo, de ese hijo que no puede ver a su padre. Eso es injusto. No sé, dice Reyes Mate, qué será lo justo. Lo que sí tengo que partir es de la injusticia. Gustavo Zagrebelsky, para hablar ya de un jurista, el maestro Zagrebelsky de la Corte Constitucional de Italia, toma también estas mismas ideas y desde Italia, a la vez no copiándose de Reyes Mate, sino desde Italia, él habla, cuando en su libro La exigencia de justicia, habla de esta justicia que no le tiene alergia a la memoria y que me encanta llamarla justicia anamnética, la justicia que recuerda a ese padre ausente, pero que es un padre posible, aunque en la realidad fáctica de la familia no esté. Y François Host, para ir a otro lugar,
dice algo que a mí me parece que los jueces lo tenemos que tomar mucho en cuenta. Somos el órgano encargado de reparar las injusticias individuales, no de dictar sentencias, de quedar bien con los otros jueces, de hablar en la sentencia a los otros colegas para que vean qué instruidos somos. ¿Con quién hablamos los jueces en la sentencia? ¿Con el chico ese o estamos hablando con los colegas? ¿O estamos pensando, encontré este caso, qué bueno para publicarlo en la revista de Cecilia Grossman? No sé, cada uno sabrá cómo actúa, pero tenemos que empezar por acá. Bueno, estas 3 preguntas, entonces yo estoy hablando de por qué crearlos. Evidentemente, porque el compromiso, y yo les diría, el nuevo paradigma de las ciencias sociales es ese. Hay otras alternativas posibles y son mejores de lo que tenemos. Bueno, juguémosla, por ahí no funciona este punto de encuentro, pero no nos vamos a quedar inmovilizados, paralizados. ¿Qué es el punto de encuentro? Hay muchas definiciones, pero me gusta definirlo de esta manera. Es, en primer lugar, definirlo como lugar, por el lugar. No hay punto de encuentro si no hay un lugar neutral, es decir, ajeno a los grupos familiares, en el que tiene lugar el contacto de una persona con otros miembros de la familia que no conviven. ¿Cómo tiene lugar? Con la asistencia de personal especializado. Lugar, neutral, asistencia de personal especializado, contacto con familia no conviviente y, por supuesto, subsidiariedad. Esto ocurre cuando no es posible el contacto directo, por alguna razón, porque no es preferible. Puede haber muchas veces problemas de violencia familiar, que es otro de los grandes temas mundiales, pero en especial de Latinoamérica. A la señora que se sentó ahí se le cayó algo recién. Bueno, todas estas cuestiones son, estos son los caracteres esenciales de un punto de encuentro. Lugar neutral, también el carácter temporario. Vamos a meternos en esta historia familiar por un tiempo. ¿Por qué es temporario? Porque una de las funciones del punto de encuentro es pedagógica, es que la familia, reeducar a la familia para que el contacto sea posible. Entonces es por un tiempo, no para siempre. Es un bastón que cuando me mejoro el pie ya lo largo. Eso es lo que tiene que ser el punto de encuentro familiar y, por supuesto, profesionales y subsidiario. Bueno, no voy, después de la exposición de Aida, a abundar en los argumentos jurídicos, y menos en un, digamos, ante juristas. Ya obviamente que el fundamento es el derecho a la plena vida familiar y la obligación del Estado, como decía Aida, de darle eficacia a esos derechos. Pero acá tenemos, ustedes verán algunos artículos en especial. Quiero rescatar la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la vida familiar, etc. Pero yo tomo, porque quiero tomarlo interesadamente, no sé qué pensaron los convencionales, pero como dice Aida, lo quiero reinterpretar desde mis necesidades de hoy, no de las pasadas. La obligación del Estado de velar por la creación de instituciones para el cuidado de los niños. Podría ser este uno de los fundamentos. El Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hablan de asegurar la protección de los hijos sobre la base única de el interés y conveniencia de los niños. También simplemente 2 cuestiones más, desde lo jurídico, para no agotarlos con esto que es de conocimiento de todos. Yo quiero rescatar la opinión consultiva 17, el tema de la obligación del Estado no solo de disponer medidas de protección, sino de favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. El punto de encuentro familiar va dirigido a esto. Y las medidas positivas, ahí se habla de malos tratos. En realidad, Mari Belov desde Argentina critica este párrafo 87 porque dice en realidad tendrían que haber ampliado las medidas positivas a asegurar la protección de los niños, no solo en los temas de violencia familiar, una redacción más amplia, pero son fundamentos también legales y la realización de medidas de carácter económico, social y cultural. Justamente el caso Fornerón, del cual ya tanto habló Aida, pero a mí me interesa, dentro del caso Fornerón, esta condena a la Argentina en particular. Dice, la necesidad de dar una respuesta efectiva. Bueno, efectivamente, esta niña, que ahora Aida decía, ya no le interesa ver a su padre por los errores judiciales del Poder Judicial, tanto en la faz de familia como penal,
que archivaron la investigación, la Cámara obligó a volver a reabrir la investigación y volvieron a archivar. Es decir, esta responsabilidad compartida de las diferentes ramas del Poder Judicial. Bueno, habla de una respuesta efectiva en el proceso de revinculación. ¿Qué respuesta más efectiva que el punto de encuentro familiar si existiera, que no existe en la Argentina? Y provisión al Estado de recursos materiales y condiciones que determinen los expertos como necesarias. Espacios físicos adecuados. Fíjense cuánto tenemos en la sentencia de Fornerón con Argentina que nos acompañarían este fundamento jurídico de la necesidad de creación de puntos de encuentro familiar. Bueno, la eficacia entonces de los derechos consagrados en las convenciones y también la necesidad de adoptar medidas administrativas, legislativas o de otra índole. Puede ser, los puntos de encuentro obviamente pueden crearse por ley, también pueden comenzar como experiencias pilotos, como estas ideas que tienen acá los costarricenses que me acaban de transmitir. Bueno, continuamos con el por qué crearlo, ya hablamos entonces de argumentos jurídicos, algunos argumentos metajurídicos, y yo quiero sumar a lo que hablé un argumento que me parece que es básico, que es la justicia de proximidad, no en el sentido que los españoles hablan de justicia de proximidad. Yo hablo de justicia de proximidad en el sentido de una justicia próxima al rostro del otro, una justicia que puede ver el sufrimiento ajeno y que no lo juzga como, bueno, un daño colateral, como dice Zygmunt Bauman, ¿no? Para el progreso de la sociedad capitalista, y bueno, que algunos se mueran de hambre, es un daño colateral. Sigamos con nuestro progreso que nos va tan bien. Entonces, esta justicia de proximidad lo que hace es acercar la mirada a través del punto de encuentro, que es el que va viendo cómo funciona esta sentencia. Esta sentencia que está dictada para un momento histórico determinado, pero que puede ir cambiando. Creo que es importante en esto que los jueces no tengan, digamos, temor a que la sentencia sea vencida por el tiempo. Esto es lo que nos tiene que ocurrir. Las sentencias son vencidas por el tiempo porque regulamos la conducta humana. Entonces, es bueno que la cosa juzgada se relativice, es bueno flexibilizar el principio de congruencia, es bueno que la sentencia ya no sirva porque la familia cambió. No queríamos que la familia cambiara. Bueno, en el punto de encuentro familiar y a través de esta inmediación, de este equipo técnico que va a estar al lado de la familia para orientarla, es como vamos a lograr ese cambio. Esa imagen que está ahí es la imagen que está en el edificio central de Tribunales de la Justicia Argentina, es una escultura de Irurtia, de un escultor, y es una imagen que la vuelvo a tomar porque me gusta, porque no es una justicia con venda y con, digamos, balanza necesariamente, sino que es una justicia, y además es muy bella obra artística, que está, nosotros a veces cuando vamos con Alejandra, mi compañera con la que vine de Argentina, a Buenos Aires, a algún curso o lo que fuera, y pasamos, a veces vamos a visitar la justicia, porque nos gusta verla, es una experiencia fantástica. Sí, la última vez casi nos echan por seguridad porque nos acercamos mucho, pero es una imagen que no tiene venda en los ojos, porque la justicia tiene que ver y estar cerca, y además está como avanzando y parece que va a tocar algo, hay que estar cerca. Entonces, esa es la imagen que a mí me parece interesante de la justicia. No hay que tener miedo a tocar a la gente, no pasa nada. Lo único que pasa es que después nos comprometemos. Eso es lo que pasa. Y no podemos dejar de pensar que estamos hablando de ese nene, no de el nene, el derecho del niño, ¿no? A mí, yo recuerdo rostros, no recuerdo ideologías. Esto es lo que dice también Le Breton desde la sociología. La mirada instauradora de derechos. Cuando no nos miran, no existimos. Tuvimos un inconveniente en el aeropuerto, casi se cae el avión, un pequeño inconveniente, y había una alemana que hablaba en inglés en Panamá, y a la pobre no la miraban, y ella dice en inglés, lo que más me molesta es que ni me miran, porque hablaba sola y todos hablábamos, y ella estaba como loca, hablando sola, y bueno, una mirada que les diga, ya estoy con usted, esa mirada restaura el derecho en ese niño que vino nervioso y bueno, y es recibido por el juez. También en la persona con padecimiento mental, en el anciano, ustedes están avanzados en Costa Rica con derechos de la ancianidad, ese anciano que ya viene temblequeando, como pidiendo disculpas porque tiene vida larga, porque el mundo es de los jóvenes y de los consumidores. Bueno, restaurar el derecho a través de la mirada, eso hace el punto de encuentro familiar. Un poquito más allá,
¿Por qué se restaura el derecho a través de la mirada? ¿Por qué se me ocurre esto? No es porque se nos ocurre a distintas personas de distintos ámbitos, sino porque este es el tiempo en el que vivimos y el tiempo en el que Levinas, Emmanuel Levinas, dice la relación con el otro no es una relación ontológica. Yo cuando estudio un expediente no conozco el ente, niño, la familia. Lo que hago es establecer una relación ética, de responsabilidad. No me quedo en el Dasein, ¿no?, de Heidegger, el ser. No, voy más allá del ser y voy a la responsabilidad por el otro. Entonces, todas estas bases de Occidente están siendo conmovidas ya hace muchos años y después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta nueva ciencia social, esta nueva sociología, esta nueva, no tan nueva, ya tiene varios 60 años, literatura filosófica, nos inunda. Por ahí no nos dimos cuenta, pero somos productos de todos estos señores que pensaron antes que nosotros. Y por eso estamos diciendo lo que decimos. González Arnaiz, bueno, justo un colega, abogado español, dice algo muy interesante. ¿Por qué fracasa la eficacia de los derechos humanos? Porque hay un fracaso comprensivo. Nosotros recitamos las convenciones internacionales, pero pensamos en el otro como otro yo, y el otro no es otro yo, es otro, justamente. Qué raro, una persona que se siente presa en un cuerpo de mujer y se siente hombre. Yo no entiendo, claro, yo no entiendo porque no lo siento, pero el otro no es otro yo, es otro, y puede sentirlo. Y hay que estar abierto y tener ese sentimiento de responsabilidad por el otro y no de juzgarlo simplemente como un objeto. Entonces, el punto de encuentro familiar va a actuar desde esos tres aspectos de la temporalidad de la norma, desde la justicia anamnética, la reconstrucción de los lazos dañados, también desde el presente, la urgencia. No podemos esperar 5 años a que la Corte decida porque este niño deja de ser niño. La niña Fornerón dejó de ser niña porque mientras discutían 2 jueces quién era el competente, la nena ya no tuvo interés en ver a su padre y le robaron la infancia. Entonces, entre todas las instancias, el juez de primera instancia siempre es el que recibe los mayores retos, porque obviamente en la Corte, ¿quién le va a decir algo? Pero sabemos que la responsabilidad es compartida entre todas las instancias. Y también, otro aspecto que es importante, también la relación con el futuro. Por eso el derecho y el tiempo, lo que recién decía Ida, es derecho y pasado, justicia anamnética, derecho y urgencia, pero también el punto de encuentro actúa el derecho y el futuro, el cambio de la relación familiar, el cambio de la sentencia y finalmente, cuando ya no necesitan sentencia, que es el mejor momento, cuando ellos ya se pueden seguir dictando sus sentencias. El reconocimiento del cambio. Ahí va entonces dirigido el punto de encuentro. Vamos al cómo. Yo les voy a hablar de una propuesta, por supuesto, cada uno verá cómo le parece mejor para su país, pero yo creo que tiene que ser en forma progresiva. Visité varios puntos de encuentro en España, en distintos lugares de España. Quise visitar, el último que visité fue en Barcelona, un punto de encuentro familiar que está a cargo de ACMA, la Asociación Catalana de Mediación y Arbitraje, y conversando con ellos me daba cuenta que ellos habían empezado de esta forma, en forma progresiva, con reuniones con los colegios de abogados, de trabajadores sociales, de psicólogos, con el Ministerio de Justicia. Empezar de a poco, conociéndonos, venciendo a veces los prejuicios que siempre tenemos unos de otros. ¿Y cómo los vencemos? Con la mirada, con la inmediación, conociéndonos y así ir elaborando un punto de encuentro que tal vez después se transforme en una ley. España empezó así en distintas comunidades, en el 94 había uno y ahora son más cientos de puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque había una necesidad de cumplimiento de la sentencia. Por supuesto, algunos funcionarán muy bien, otros no tanto, eso depende de las personas que lo integren. Bueno, destacar como elemento esencial el espacio físico, tiene que haber un espacio físico. Las modalidades son muchas, tiene que haber varios espacios dentro del punto de encuentro, puede ser, a veces son casas de departamentos, un departamento, no tienen carteles que dice acá viene el punto de encuentro familiar los niños que son víctimas de violencia, no va a decir eso el cartel, no va a haber cartel de punto de encuentro,
porque claro, lo que tratamos es que el niño se sienta cómodo y la familia se sienta cómoda. Es preferible que sean inmuebles que tengan 2 entradas, justamente para evitar contactos cuando no son buenos. Es preferible que haya siempre por lo menos 2 operadores, porque pueden ocurrir situaciones de violencia dentro del punto de encuentro familiar. Tiene que tener características especiales también en el sentido de un lugar que haya acceso, obviamente, a medios de transporte, si tiene un parque mejor. A veces los adolescentes requieren, por ahí no quieren estar con el padre en un lugar cerrado, por ahí prefieren estar en un parque compartiendo, digamos, un lugar más extenso con otros chicos. Eso depende de cada persona, no podemos pensarlo si no sabemos qué casos vamos a tratar. También, ¿qué casos vamos a tratar? Es un tema de cada país. Nosotros, en España, obviamente, cuando hablamos de adopción en España, uno de los temas tal vez más importantes para España será la adopción internacional. Para la Argentina, la verdad en Mar del Plata no es la adopción internacional. Para la Argentina es cómo hacemos, estos chicos quieren seguir viendo a su hermano de sangre. ¿Dónde lo ven? Los padres viven en la misma ciudad, tal vez no pueden criarlos, pero quieren continuar viéndolo. ¿Dónde lo ven? Y casos reales, chicos que tengo en la cabeza. Un padre que no puede continuar sosteniendo a sus hijos, por supuesto, porque es muy pobre y tenía un cáncer terminal, pero los chicos necesitaban una sentencia, como decía Ida, de adopción. No podían estar esperando meses y tampoco este padre se iba deteriorando rápidamente. Entonces, estos niños fueron dados en guarda con fines de adopción, pero el padre siguió en contacto con estos niños, si bien primero resistió la medida, luego la aceptó, hasta que pudo despedirse diciéndole gracias a la familia adoptiva y despedirse de sus hijos y murió. Bueno, pero mientras tanto, ¿cómo sigue viendo a los hijos? A veces el lugar no es el lugar donde los niños habían estado institucionalizados unos meses, sino que es el punto de encuentro familiar en la Argentina. También pensamos que el punto de encuentro familiar en la Argentina puede ser el lugar donde se den los primeros encuentros entre el niño y la familia, que eventualmente sea la familia adoptante. También hemos pensado que sea el lugar no solo para los niños, para las personas de la tercera edad que se puedan relacionar con sus hijos. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Los hijos, al menos en Argentina, aprovechan que la mamá se tiene que reemplazar la cadera para ocupar la vivienda o dársela a la nieta que está de novia y quiere irse a vivir con el novio, y mejor que la abuela quede en un geriátrico porque va a estar más cuidada y de paso le ocupamos la vivienda. Estos son expedientes con nombre y apellido, ¿no? En estos casos, en los que tal vez ya no hay retorno y la propia persona de la tercera edad no quiere volver y que tiene su resistencia a ver a sus hijas porque está ofendida, y tiene derecho a no verlas porque no está obligada a verlas, y tiene todo el derecho a que dictemos una medida de restricción de acercamiento para que no vayan al geriátrico ni para que le elijan el geriátrico. Tiene derecho a elegir su lugar de residencia. Cuando por ahí desea volver a ver a sus hijas y darles otra oportunidad, el lugar sería el punto de encuentro. Para todo esto sería importante. Bueno, la intervención de personal especializado. Sabemos que en las distintas legislaciones hay psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, abogados. Yo creo que lo imprescindible son psicólogos y trabajadores sociales por la incumbencia profesional de estos, aunque por supuesto que un abogado es importantísimo, pero los abogados de parte ya los tenemos, están las defensorías, están los abogados, por supuesto que más allá de la defensoría, si no hay medios, pueden tener cada una de las partes, pero lo que sí es necesario es que haya psicólogos y trabajadores sociales. En el caso de la Argentina y en el caso de la provincia de Buenos Aires, los tribunales de familia contamos con un equipo técnico propio, con lo que la relación fundamental es equipo técnico del juzgado, equipo técnico, llamado técnico, psicólogos y trabajadores sociales del punto de encuentro y lograr una buena relación. Para lograr esta buena relación, por supuesto, hay que conocerse y trabajar mucho en esta experiencia interinstitucional. Incorporar pasantías universitarias, que haya siempre un coordinador. Yo estoy hablándolo con las personas que trabajan en algunos puntos de encuentro de España,
me decían que hay juzgados que mantienen relación con los puntos de encuentro y tal vez otros que son más reticentes, que dictan la sentencia y bueno, que se cumpla en el punto de encuentro. Pero el punto de encuentro, por ahí se puede encontrar con 5 sentencias para dar cumplimiento en el mismo horario, el mismo día. Entonces, tiene que haber una coordinación. Los jueces tenemos que bajar un poquito la soberbia y decir, bueno, yo dispongo que lo vea, pero la verdad el horario, díganme los puntos de encuentro, dentro de qué horarios podemos hablar, porque el recurso no es ilimitado. Entonces, a veces estos puntos, también la redacción de las sentencias, tendríamos que tener cuidado en esto. Y bueno, el carácter provisorio, subsidiario, cuando se hayan agotado otras vías, no es que todo va a ir al punto de encuentro, solamente aquellos casos van a ser derivados cuando no es posible otro tipo de contacto, la confidencialidad de lo que allí ocurra, gratuidad. Y claro, en los usuarios se va a priorizar el contacto entre padres e hijos, porque es el más importante, especialmente los hijos menores de edad, pero sin olvidar estas otras realidades de las que hablamos. La elaboración de una normativa interna, saber cuáles son los derechos de los usuarios, todo esto ya lo tienen las distintas legislaciones de España. La mayoría de los casos son decretos de las comunidades autónomas. En el caso de Valencia, por ejemplo, hay una ley, es una ley. Pero bueno, cada uno ha legislado de acuerdo a las modalidades que cada sociedad requiere. Bueno, encuentros individuales o colectivos de acuerdo a la edad y las necesidades y los requerimientos de las familias y una buena interacción. Entonces, creo que si no hay una buena interacción, si lo ponemos por decreto y el juez no tiene ganas de derivar y el punto de encuentro entra en una lucha de poderes que tantas veces se da, ¿no? A ver quién tiene más poder, entonces esto va a fracasar. El tema es, como siempre, las personas y las ganas de que no fracase. Bueno, les voy a decir brevemente cómo fue en Mar del Plata, que se creó, porque cómo nació esta experiencia a fines del 2012, con este libro que yo había ya propuesto en un libro anterior, pero tuve la idea de que esto se llevara a materializar. Entonces escribí este libro y lo edité en una editorial de Mar del Plata, en la editorial de la universidad, pensando, realmente el objetivo fue tan claro como decir, regalárselo al intendente, pedir una audiencia y que ponga y empezar. Porque si no íbamos a seguir y los niños iban a ser adultos y íbamos a seguir sin nada. Así que, bueno, completé la investigación que había empezado y tuve esa idea y ocurrió lo más importante de esto, porque esto solo era muy poco, que fue que alguien lo leyera, que siempre es fantástico cuando ocurre ese encuentro, ¿no? Alguien lee lo que uno, siempre todos los que escribimos pensamos, esto es una pavada, esto no lo va a leer nadie. A veces estamos entusiasmados y decimos, qué buena idea. A veces, bueno, nos gana el desgano. Pero bueno, un psicólogo, miembro de un equipo de la Facultad de Psicología, bueno, me contactó por mail, googleó, como hacen los jóvenes ahora, Joaquín, un chico muy joven, y tuvimos una entrevista, me contactó con la directora de ese equipo de investigación sobre infancia e instituciones de la Facultad de Psicología de la universidad a la que yo también pertenezco, Universidad Nacional de Mar del Plata, y se presentó un proyecto de extensión universitaria, que era implementar el dispositivo en la ciudad, humildemente, en la ciudad, ni en la provincia, ni en el país, ni nada, en la ciudad. Bueno, ahí empezó una relación interesante, facultad, Poder Judicial. En realidad, un juzgado, pero un juzgado que obviamente, como tengo un trato diario con el resto del fuero, yo sé que se replica. Es más, mis colegas me dicen cuándo empiezan, porque estamos todos en la misma idea, aunque el proyecto piloto es con el juzgado 1, doctor obligado, le aviso porque va a tener que esperar. Pero bueno, empezó esta relación entre Poder Judicial y facultad. Tuvimos suerte porque el proyecto fue aprobado por la universidad y yo lo avalé, me pidieron el aval como miembro del Poder Judicial, comuniqué a la Corte y la Corte, a través de su presidente, el doctor Negri, lo consideró un proyecto, que eso también es importante, son pequeños signos, pero consideró que era un proyecto interesante y lo dio a conocer al resto de los juzgados de Buenos Aires. Digo que es importante porque también
antes de esto existieron algunos proyectos de ley que no merecieron siquiera que los diputados se reunieran una sola vez. Es decir, que a alguien le parezca interesante algo ya es un primer paso. En este proyecto, avalado por el juzgado, la Facultad de Psicología dice, esto es parte de su proyecto, se propone la propia facultad como actor protagónico en materia de infancia para ser parte en la creación de estos puntos de encuentro como una respuesta concreta. De manera conjunta, esto quiero subrayarlo, ¿no? Cómo vamos uniendo instituciones. También es importante para el Poder Judicial decir que la Facultad de Psicología es quien está atrás del punto de encuentro familiar porque es prestigioso que una universidad nacional esté en este proyecto, y es importante también para nosotros hacer esta derivación de esta forma. Y dice el proyecto, es una instancia de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y contempla, y esto es lo que me parece interesante, la elaboración de una herramienta, la construcción de mecanismos de comunicación específicos, surgiendo de ese intercambio la forma definitiva, que es un proyecto en retroalimentación permanente, no es algo acabado, es inacabado. Nos empezamos a juntar, ya estamos juntándonos, nos juntamos todos los meses, una vez en la facultad, otra vez en el juzgado, y vamos armando, bueno, a ver cómo va a ser este hijo nuestro, que es el punto de encuentro familiar. Y si no nos sale de una forma, vamos para atrás y vamos con otra. Es un proyecto que se retroalimenta, no sé cómo va a ser su determinación o su función definitiva. El marco teórico, entonces, se construye y deconstruye la experiencia. Sabemos que Adorno, ya esto también lo descubrió 60 años antes de que yo lo diga, pero ya este tema teoría y práctica está un poquito pasado a 60 años de moda, ¿no? El marco teórico se construye a la experiencia, por eso el que no tiene experiencia se queda dando patadas en el vacío y hablando de derechos que la verdad no nos interesan a nadie cuando estamos hablando del derecho abstracto y no nos damos cuenta que el derecho se construye en la experiencia porque el derecho regula la vida, no regula otra cosa. Entonces, esta es la idea de ir construyéndolo de esta forma. Bueno, ¿qué aporta el Poder Judicial? Como nos dijo la municipalidad en la primera reunión, pero ustedes que van a aportar los problemas, entonces los casos. Y sí, los casos, porque esta es nuestra función. No tenemos familias felices que vienen al Poder Judicial. Aportamos los casos, apenas algunas otras cositas. Por ejemplo, aportamos las investigaciones científicas, eso es un aporte también, y nos comprometemos a formar recursos. Todo esto fuera del horario laboral, ¿no? Recursos humanos, formación de recursos humanos. ¿Qué aporta la Facultad de Psicología? El equipo interdisciplinario, psicólogos, también trabajadores sociales, un abogado. Ellos, la idea es, vamos a ponerlo en funcionamiento y después que que la municipalidad, que el Estado provincial, nacional o entidades privadas tomen la posta y continúen, porque la facultad tiene que continuar con otros proyectos, ¿no? Pero inicialmente va a aportar todo esto. Bueno, teníamos todo esto, la aprobación, la Corte que hace la resolución de presidencia diciendo lo de interés, también podía ser que me diga no avance con esto, no me gusta, no lo hizo. Nos apoyó, es más, el mes que viene voy a hablar a La Plata en un curso que organizó la Corte sobre nuevas herramientas, justamente de eficacia, una es esta, pero nos faltaba el lugar, porque no tenemos recursos para tener un lugar. Y ahí el intendente, luego de un añito de pedidos de audiencia, me convoca a una audiencia, mejor que demoró porque ahí ya fuimos con todo el grupo y aceptaron. Tenemos ahora 2 espacios, esto nos enteramos hace 15 días, 2 espacios en una casa preciosa de la Secretaría de la Mujer que acaban de alquilar y nos han cedido estos 2 espacios para que empiece a funcionar, dijeron a fines de agosto, ojalá en septiembre, el primer punto de encuentro familiar en la Argentina, que es este. Hay 2 leyes de puntos de encuentro familiar en la Argentina, que yo sepa todavía no están puestos en funcionamiento. Una, la de la provincia de la doctora Kemmelmacher, Mendoza, que en abril salió esta ley. Claro, tiene muy poquito tiempo de dictado, ustedes saben que después hay que reglamentar, etc. Y la provincia de Chubut, una provincia de la Patagonia, salió a fines del 2013 también la ley de puntos de encuentro familiar, pero que yo obviamente lo sigo por noticias y no tengo noticias que hayan comenzado a efectivizar las leyes. Esto empezó sin ley,
empezó de abajo, en los hechos y con esta relación interinstitucional, pero tal vez empieza a funcionar en menos de un mes, ya empieza a funcionar. En realidad nosotros ya estamos trabajando con los casos que empezarían a ser derivados, en los que las partes ya, las audiencias han aceptado y están esperando esta puesta en funcionamiento. Bueno, después, hace muy poquito, porque mientras que yo hacía el PowerPoint me llamaba Mercedes, que es la directora del proyecto, y me decía, ¿sabés qué apareció? Van apareciendo. Aparecieron las que nosotros llamamos ONG, de Sousa Santos diría el tercer sector. Y aparecen, y por ejemplo, la causa niñez parece que ofrecería hacerse cargo de... estoy sin los anteojos, pero dice 5 minutos. Sí, ya termino. Hacerse cargo de los honorarios de los intervinientes. Aldeas Infantiles estaría interesado en armar un segundo punto de encuentro familiar. Es decir, la idea ha empezado a aprender y tal vez hasta se produzca el milagro de que comience, que se sumen otros y que los puntos de encuentro empiecen a funcionar. Este es el logo, tenemos logo. No es el definitivo porque no nos gustó el rojo. Ahora estamos discutiendo el color. Decíamos, no, el rojo es un color violento, vamos a hablar de violencia familiar con rojo, pongámosles un verde, pero no me lo dieron a tiempo para que se los mostrara. Yo estoy realmente emocionada de pensar, después de tanto hablar, que tengamos nuestro primer punto de encuentro. Y yo creo que, y en esto vuelvo al inicio, a mi admirado de Sousa Santos, porque esto es reinventar el Estado, porque el Poder Judicial también es Estado, aunque no sea poder administrador, reinventarlo y además hacerlo participar, no decirle, no, vamos a hacerlo a través de una fundación privada. No, vení Estado, vení municipalidad y ponete, porque esto es un proyecto social y esto hace a los derechos concretos. Entonces lo integramos para que también intervenga en esto y sea un actor necesario. No lo dejamos al costado porque el Estado está para otras cosas que no sabemos nunca cuáles son. Y es una herramienta además desarrollada desde la periferia, porque yo no soy política, no soy, obviamente, no tengo ninguna afiliación ni ningún peso político en mi país. Estoy, digamos, vivo al sur del sur, porque en una ciudad muy al sur de Argentina, que ya es el sur, más periferia que eso, que el fin del mundo no hay. Y desde esa periferia quería yo, pero es muy lindo también estar en la periferia, uno se siente muy libre también en la periferia. Y también se siente muy libre para proponer y para proponerles a otros lugares de América esta posibilidad. Y también, porque nosotros también desde lo jurídico y desde el Poder Judicial somos soberbios, y el derecho a veces ha reducido la complejidad en normas, y así nos ha ido. Y ahora parece que estamos redescubriendo que las ciencias sociales no terminan en el derecho, sino que redescubrimos el mundo filosófico y sociológico en busca de esa prudencia perdida. Entonces el punto de encuentro familiar es una herramienta para evitar que por falta de imaginación o de coraje sigamos fracasando en la sentencia. Muchas gracias.